Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor esté con nosotros. Hoy estudiamos Josué 5:13 al 8:35. Vamos a estudiar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nuestro Padre Celestial nos guíe, nos llene con su amor y con su vida. Atrás había quedado la esclavitud, el oprobio de Egipto, la peregrinación calamitosa del desierto y aún el formidable río fronterizo cuyas aguas ya habían regresado a su lugar corriendo como antes sobre todos sus bordes. Josué 4:18. Atrás también había quedado los imponentes pasos de obediencia que confirmaban la dimensión espiritual de la empresa que iban a realizar. Los israelitas aceptaron circuncidarse en señal del pacto y el pueblo celebró la Pascua. Había amanecido otro día, uno en el que había suficientes razones para alegrarse, animarse y también para tener un colapso nervioso. ¿Quién manda aquí? Josué 5 del 13 al 15. Es posible que aquella mañana Josué se hubiera sentido bastante cómodo. Bajo su dirección los hijos de Israel habrían cruzado el río, estaban a la puerta de la tierra fructífera, la que fluía leche y miel. Los habitantes de la tierra estaban en desorden por el miedo y el pueblo había cumplido con sus responsabilidades espirituales. El líder sabía que la conquista no se llevaría a cabo sin problemas, pero confiaba en Dios porque hasta ese momento todo estaba bien y en orden. Todo menos algo muy importante, algo que Josué debió de haber recorrido debido a las escuelas en que Dios le había enseñado durante su tiempo de preparación. Posiblemente Josué había pasado por alto esta lesión, pero Jehová iba a permitir que quedara en el olvido. Me refiero a la escuela número 2, la de la batalla contra los amalecitas, Éxodo 17. Allí Dios hizo ver que no tendrían la victoria por su talento, sino por el título oficial, ni por su título oficial, sino solo con Dios. Zacarías 4:6 nos recuerda, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Un encuentro totalmente sorprendente. El recordatorio le vio a Josué de improviso en Josué 5. Posiblemente estaba contemplando a lo lejos las defensas de Jericó, cuando de repente se dio cuenta de que a su lado había un ser con figura como de hombre, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué 5:13. Puesto que no le reconoció como uno de sus oficiales o soldados, sintió la responsabilidad de retar al desconocido. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Cuál no sería la sorpresa del líder cuando escuchó la respuesta? Como príncipe del ejército de Jehová ha venido. Josué 5:14. Esta contentación sorprendente sin duda hizo que Josué recordara que él no era el comandante supremo, sino un subalterno. Se había acercado al desconocido como el gran líder, el mandamás de los hijos de Israel, pero la respuesta del que llevaba la espada ajustó su perspectiva. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? 5:14. Si todavía le quedaba alguna duda de la identidad del quien le hablaba, la amonestación del versículo 15 debe habérsela disipado. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde caminas es santo. Y Josué así lo hizo. Josué 5:15. Es interesante notar que esta experiencia fue muy semejante a la de Moisés frente a la zarza ardiente. Éxodo 3. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Razonemos un poco entonces. La comunicación de Dios hizo recordar a Josué que la batalla dependía de él y que él estaba al mando. Y no solamente eso, sino que intervendría en la conquista con su espada desenvainada. La tendencia de algunos creyentes es pensar que son autosuficientes para realizar la tarea, que están bien preparados, que son capaces y confiables. Por otro lado, hay quienes se sientan totalmente incapaces, débiles y hasta inútiles. Para las dos clases de creyentes que están las palabras de Dios
el comandante supremo, estoy aquí, yo mando y yo me encargo de la batalla. El que se siente capaz tiene que poner su habilidad en manos de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, y no confiar en Él. El que se siente incapaz tiene que entregar ese sentir al Señor y confiar en su capacidad suprema. Comunicados del comandante supremo, una garantía 6 del 1 al 2b. El primero fue para asegurar al líder que la conquista de Jericó era un hecho inconsumado. No se había lanzado ni siquiera una sola flecha, ni se había acercado un soldado a los terraplenes, pero Jehová contemplaba la caída de esa ciudad como un hecho. Por supuesto que ese comentario se originó en el Dios omnisciente y omnipotente, no en un charlatán acostumbrado a engañar a la gente con sus adivinaciones. Como el Dios de la Biblia es eterno, todas las maravillas y los ayeres están eternamente presentes con él. Por esa razón consideraba que su plan era un hecho consumado. En su soberanía se han dignado hacer uso de tiempos y los eventos, tomando en cuenta las limitaciones del hombre, pero sin abandonar su atributo eterno. Qué consuelo para el pueblo de Israel saber que pertenecía a ese Dios. Con ese atributo maravilloso gozaba de una seguridad completa, porque él dijo: he entregado a tus manos a Jericó. Otra vez razonemos, mi querido hermano. El Nuevo Testamento proporciona ilustraciones relacionadas con esta misma característica divina. En Romanos 8, 29, 31, Dios contempla al creyente con su debida perspectiva y emplea varios verbos para describir la obra que hace a su favor como ya terminada, incluyendo la glorificación, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ánimo. Dios nos ve desde el punto de vista de la eternidad y todo será como Él ha dicho. La ciudad de Jericó, en la época anterior a la conquista, Jericó era la ciudad fortificada más importante del Valle de Jordán. Muchos historiadores y arqueólogos creen que fue la población más antigua de esa parte del mundo. Varios expertos apoyan la hipótesis de que ese sitio empezó a tener bastante habitantes cerca de 4.000 años antes de Cristo y que posteriormente edificaron varios poblados en el mismo lugar. La investigación arqueológica moderna de las ruinas de Jericó no se revela muchos detalles específicos de la ciudad, tal como era en el tiempo de Josué. Sin duda, esto se debe en parte a la destrucción tan completa que se realizó bajo su mandato y a las múltiples ciudades posteriores que se edificaron sobre ella. Pero las investigaciones demuestran que era una capital enorme, bien fortificada y muy importante para la defensa de la zona. El plan del ataque y su ejecución. Dios reveló a Josué el método del ataque poco ortodoxo que tal vez nadie lo haría, en que se realizara el ataque. Obviamente sería el poder de Dios el que estaría en operación. Para ello emplearía tanto al personal militar como el personal religioso, así como la filosofía y funciones que acostumbran ambos grupos. Sin embargo, es evidente que el aspecto religioso tendría mayor prominencia y los sacerdotes tendrían el papel más importante. Sin duda, ese plan dejó perplejo tanto a los hijos de Israel como a los habitantes de Jericó. Nunca se había visto maniobra semejante. Precisamente eso buscaba Dios. El sistema tan poco convencional de atacar provocaría que se reconocieran que sus manos era lo que estaba obrando. El plan funcionó totalmente a la perfección. Una vez terminadas las marchas alrededor de la ciudad, el toque de los cuernos del carnero y los gritos del pueblo, el muro se derrumbó. Josué 6:20, exactamente como Dios había dicho. Josué 6:5. Ahora pensemos. Debemos buscar una razón física o material para explicar lo que pasó en la fortaleza de Jericó. Claro que Dios pudo haber usado algún medio como un terreno u otro fenómeno. Tal vez así lo hizo, pero el texto no lo dice. Lo que sí sabemos es que su plan fue poco ortodoxo. Sabía
calcular para que la gente de aquel entonces, al igual que la de hoy, reconociera que él logró la victoria empleando instrumentos aparentemente insignificantes. El estudio del Nuevo Testamento se acordará de lo escrito por el apóstol Pablo. Los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, 27, 29. Consecuencias y admoniciones 26, 22, 26. 6, 22, 26. Rahab y su familia fueron rescatados. No se sabe exactamente cómo, porque su casa estaba sobre el muro y de acuerdo al texto este también cayó junto con el resto. Sin embargo, Josué cumplió la promesa de los espías y conforme a su plan eterno, la gracia de Dios incluyó el linaje real a esa convertida espagana que fue tatarabuela de David. Generalmente se acepta que en la guerra el botín correspondía al vencedor. Sin embargo, en el caso de la caída de Jericó no fue así. Más bien se prohibió a los vencedores tomarse el despojo, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Josué 6:18. Esa fue una prohibición personal, ya que sí se les permitió tomar la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro para consagrarlos al Señor. Infortunadamente hubo alguien que no obedeció la prohibición, factor que costó la vida del transgresor y afectó seriamente la nación. La derrota como consecuencia del pecado. Josué 7, 1, 16. La caída de Ai no podía compararse con Jericó porque era más que pequeña y de menos importancia. No obstante, estaba situada en el camino por los hijos de Israel, tenían que seguir. Los espías que la reconocieron dieron un informe verídico, son pocos. Josué 7:3. No obstante, nadie, ni Josué, ni los espías, ni el pueblo se había dado cuenta de dos importantes factores. Uno fue consecuencia del otro. El primero era que alguien había cometido una prevaricación en cuanto al anatema, Josué 7:1a. El segundo, que la ira de Jehová se encendía contra los hijos de Israel, Josué 7:1c. Los israelitas no se dieron cuenta de esto sino hasta que fueron derrotados en la primera batalla contra ellos. Era invisible que sintieran gran pena y hasta vergüenza. Entonces Josué rompió su vestido y se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. Josué 7:6. En este ambiente Jehová comunicó a Josué que la nación había pecado. A continuación le instruyó acerca de cómo debía investigar el asunto y le especificó el castigo que debería sufrir el culpable. El resto del capítulo se dedica a narrar la forma como se cumplió lo que Jehová había dicho. Descubrieron el pecado de Acán, este lo confesó, lo sentenciaron y después llevaron a cabo el castigo. Ahora razonemos. El pecado de Acán no fue agradable ni aceptable, pero tampoco era raro que un ser humano de codicia desobedezca y resuma cuentas porque no se apruebe, pero se entiende. Además, Acán no fue el primer israelita que desobedeció a Dios. Los judíos, aunque actualmente no lo quieren admitir, también pertenecen a la raza adámica con todo lo que esto conlleva, principalmente la naturaleza propensa a pecar. El hombre peca porque es pecador. Por eso lo hizo Acán y tuvo que sufrir las consecuencias. El alma que pecare de cierto morirá, dice nuestro Señor. El alma que pecare de cierto morirá. Los judíos, el hombre que peca porque es pecador, por eso lo hizo Acán y tuvo que sufrir las consecuencias. El alma que pecare morirá. Lo más notable de Josué 7:1 es que Jehová consideró que todo el pueblo era responsable del pecado de un solo hombre, pero los hijos de Israel comunicaron una prevaricación. El pecado no se comete en un vacío y lo que uno hace afecta a todas las personas. Romanos 14:7. En este caso, a los hijos de Israel, pero lo que es peor es que no solo les afectó, sino que también los hizo culpables de todo lo que estaba pasando. Lógicamente, esto quiere decir que el pueblo de Dios tenía
la responsabilidad de cuidar, frenar, consolar y animar lo suyo. El apóstol Pablo ilustra este principio en 1 Corintios 5:6. ¿No sabéis que un poco de levadura puede dañar toda la masa? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:4. El pecado del creyente, aunque perdonado por la eternidad, representa y afecta el cuerpo de Cristo en una forma adversa. La victoria de Ai. Ahora sí, habiendo encontrado, juzgado y rectificado el problema del pecado, volvieron a atacar a Ai. Esa vez usaron la estrategia de una emboscada y con mucho éxito Josué quemó a Ai y la redujo a montón de escombros, asolada por siempre hasta hoy. Así que hicieron exactamente lo que Dios había mandado que hiciera. El altar en Ebal 8:35. Josué edificó un altar en gratitud a Dios por la victoria sobre Jericó y Ai, pero también tenía otras razones. En primer lugar, era lo que Moisés hacía. Incluso Josué escribió en piedra una copia de la ley que Dios había entregado en la mano de Moisés y lo colocó en el monumento del altar. Además, leyó en su totalidad esa misma ley. Aquella fue una ocasión de mucha importancia para los hijos de Israel. No solo había obtenido grandes victorias, sino que era el principio de la vida en su propia tierra y convenía que el pueblo escuchara la ley que los gobernaría. Así que celebraron con la lectura de la palabra de Dios. Observaciones finales. ¿Quién manda? Porque Dios es el que en nosotros produce eso querer como el hacer con su buena voluntad. Filipenses 2:13. Él es el mismo, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al proceso del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, el futuro seguro. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado de lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo vemos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El pecado es terrible, desagradable, ya sea que lo cometa un crédulo o un creyente. Digo pues andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:19-21. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Te pedimos, Dios eterno, que tu amor, tu misericordia siempre esté. Señor, te pedimos que nos enseñes a no ser un pueblo rebelde, que siempre, Padre Celestial, esperemos en ti, que siempre, Padre Celestial, te ayudemos, que siempre, Padre Celestial, estemos ahí. Espíritu Santo, guíanos, Padre Celestial, a no entender, Señor, que todo lo que hacemos debe hacernos a través de ti y por ti. Señor, enséñanos, Padre Celestial, que tú eres nuestra fuerza. Enséñanos, Padre Celestial, que sin ti, Padre Celestial, las guerras están perdidas. Que no importa la cantidad de arsenal que tenga el enemigo, lo que importa, mi Dios, es que tú estés con nosotros. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios lo bendiga, hermano.